Hola turma, bienvenido una vez más a una sección del curso de paneles solares. En esta sección vamos a tocar el dimensionamiento fotovoltaico y algunos problemas de interés, como tipo de conexiones ya aplicado, orientación y la actitud de los paneles solares y por último un ejercicio concreto y específico. Pero antes te quiero llamar la atención a unos proyectos que se realizó en Volte Brasil, en la empresa Volte Brasil, en G Paraná, proyecto residencial Sandro González, y aquí en otro proyecto comercial en un supermercado. Todo esto se hacía en base a unos proyectos, como se explicó en el 8 número 1, y eso obedece a unos cálculos. Claro está, ya hay empresas que tienen software, y bueno, eso dependiendo de la tecnología que adquiere la empresa. Más sin embargo, aquí vamos a enseñar cómo usted puede dar una solución de manera entendible, consciente, bien explicada a sus clientes. Porque sus clientes son los que requieren atención. Y eso es una de las diferencial que tenía la empresa. Teníamos un equipo, o tiene un equipo multidisciplinario, en la cual se atiende a los diferentes clientes, se le da soluciones. Yo creo que esta clase es una puerta, es la entrada a hacer o a convertirse después de un tiempo de experiencia, de tropezones, en un integrador fotovoltaico. Entonces vamos rápidamente. Hay un problema que he puesto así para que vamos entrando en materia. El requerimiento de la señora Dolores se especifica que la instalación fotovoltaica de ella pues necesita una potencia de 40 vatios, trabajando a 12 voltios, corriente continua. La empresa fotovoltaica tiene en el depósito paneles solares cuyas características se dan en la siguiente tabla. Aquí tenemos los modelos A5, A10 y A20. Decidir qué tipo de panel utilizar, cuántos paneles son necesarios y de qué forma habría que conectarlos. Ok, aquí entonces estamos entrando pues a este tema. Aquí se concentra todo lo que hemos visto. A ver, quiero dejar unos minutos para que pensemos cómo vamos a resolver ese problema. Ok, bueno, se recomienda que antes de usted pasar estos minutos, trate usted de tener, de estudiar, de generar una solución y después compara, así se aprende. Entonces aquí tenemos que el panel A5, mire, proporciona 5 vatios. El panel A10 proporciona 10 vatios. Y el panel modelo A20 proporciona 20 vatios. Necesito 12 voltios. Ok, ustedes ven que la tensión en el punto de máxima potencia que ya explicamos, los tres proporcionan 17 voltios. Corriente de cortocircuito, tensión de circuito abierto. Entonces, ¿qué se requiere aquí? 40 vatios trabajando a 12 voltios. Por allí, los tres modelos me sirven. Ahora bien, los tres modelos me sirven. Es una característica eléctrica a tomar. Si los tres me sirven ahora, ¿cuántos paneles son necesarios? Voy a dar aquí un tip. Se recomienda y creo una norma. Lo acredito así en el Brasil. Yo creo que en todo el mundo, aunque he visto casos de casos, pues estoy en muchos grupos de instalaciones y respeto el criterio de cada quien, pero
Si usted va a instalar en una instalación un panel, tiene que ser del mismo tipo y la misma característica. Por eso del MPPT, el punto máximo. El inversor después no va a entender. O en algunos casos, digo, respeto, traté con instaladores que aplicaban una variante. Pero yo en mi caso sería del mismo tipo, del mismo modelo. Ok. Entonces, bueno, si yo instalaría por lo menos de las 5, serían, para que me dé 40 vatios, multiplico 5 por 8, 40. Si tengo que instalar a 10, tengo que instalar 4. 4 por 10, 40 vatios. Si tengo que instalar de la 20, instalaría ¿cuánto? 2. Ok, ahora, ¿de qué forma lo voy a conectar? ¿En serie o en paralelo? Voy a dejar unos segundos ahí, aquí para que piensen. Ok, ¿qué tengo que mantener? 12 voltios. ¿En qué forma yo mantengo los 12 voltios? ¿En serie o en paralelo? ¿En qué tipo de conexión se mantiene el voltaje? Ahí está la respuesta. En paralelo. Correcto. Aquí entonces aquí he tratado los 8 en paralelo de A5, 4 en A10 y 2 en A20. Recuerden que en paralelo yo lo expliqué en unos videos. Recomiendo ver los videos varias veces. Los videos, tanto el World Show, felicito porque ha tenido muchas visitas, pero también estos videos también están alcanzando las visitas. Hay que verlo varias veces. Recuerden que lo positivo todo se conecta, lo negativo todo se conecta, entonces se conectan al regulador, o perdón, al controlador. En el sistema eh, off-grid, recuerden que eso lleva, lo que lleva batería lleva un regulador de por medio. El sistema on-grid, como no lleva batería, no precisa. Ok, cuando son 4 y cuando son 2. Recuerde, en serie la conexión es distinta. Eso también repasen por allí. Ok, entonces esta es la solución. Pero vamos a ver, vamos a dar unos tips. Que no solo hay que tomar en cuenta las características eléctricas. Hay que tomar en cuenta otras consideraciones. Como, ¿qué, profesor? Ajá, el espacio disponible del cliente. Hay espacio para el costo, el ahorro, las dimensiones de los módulos, etcétera. Entonces, si podemos concluir que no existe ninguna restricción, como lo que acabamos de comentar, la forma más fácil de realizar la instalación sería que la de los dos módulos. A20, la más fácil. Sencillamente como eso. Bueno, recuerden algo cuando voy a mostrar, aunque esto es para un modelo fotovoltaico, ¿verdad? De una dimensión grande, de un gran peso, que eh, las conexiones se realizan por la parte posterior, ¿verdad? Es una caja de conexiones preparada para tal fin, como lo indica aquí. Esta caja de conexión contiene los diodos de protección, diodos de bypass, que solo dejarán pasar la corriente, se recuerda, en un solo sentido. Yo lo expliqué también en los videos anteriores. Y se opondrá a la circulación de la misma en el sentido contrario. Tiene varias misiones. Impedir que las baterías de la instalación se descarguen a través de los paneles. Importantísimo esto.
Evitar que se invierta el flujo de corriente entre bloques interconectados en paralelo cuando en alguno de ellos se produce una sombra. Y proteger individualmente cada panel de posibles daños ocasionados por sombra parciales que se produzcan por circunstancias especiales. Es un tema más adelante que podemos ver que el proyectista fotovoltaico hace simulación de software. Ese es otro cargo de la empresa fotovoltaica. Proyectista usa unos programas de simulación de sombreamiento. Ok. Aquí tenemos también algo que nos relata de la orientación y la actitud. Si ustedes se fijan en el programa de la NASA, voy a llamar la atención. El aprovechamiento de la luz solar cuando el panel está totalmente horizontal o totalmente vertical o tiene un grado de inclinación. Yo quiero que ustedes concluyan allí mismo y eso es como tarea. ¿Cómo es? Cuando está vertical absorbe menos que el horizontal. Se la dejo a su criterio. Pero ahí modifica considerablemente. Entonces, si usted hace los cálculos sin orientación, sin la hora solar al pico, ya yo de eso he caminado un rato. Mire, al no tomar en cuenta esto, los paneles no van a aprovechar la máxima y en consecuencia le va a cuatriplicar el número de paneles solares que tienen que instalar. Para eso son estos variables. La hora solar pico. Es muy importante que lo aprendimos ya a calcular. Entonces, la latitud también lo definimos y vamos a explicar esta tabla que resumen. Por ejemplo, cuando la latitud está entre un valor de 0 a 15 grados, los grados de inclinación del panel solar son 15 grados. Cuando está en el rango de 15 a 25 grados, es la misma latitud. Cuando está en un rango de 25 a 30 grados, la latitud se le suma 5. Y así sucesivamente con las otras. Cuando está la latitud en un valor de entre 30 a 35, se le suma 10. Cuando está de 35 a 40, se le suma 15. Y cuando son 40, se le suma 20. Vamos a ver unos ejemplos. Otra cosa, la orientación. ¿Se recuerdan de la línea del Ecuador? Cuando está por encima, se inclinan hacia el sur. Cuando están por debajo del Ecuador, se inclinan hacia el norte. Por ejemplo, en Brasil, los módulos se inclinan hacia el norte. Pero aquí en Canadá, Estados Unidos, aún Venezuela, Centroamérica, se inclinan hacia el sur. Vamos a ver unos dos ejemplos. Por ejemplo, aquí en Chile, correcto. Recuerden esto, norte, sur, este y oeste. La latitud dio 33, 70. Si vamos aquí, ¿se le suman cuánto? ¿Está entre qué rango? Mire, 33. Está de 30 a 35, se le suma 10. Entonces, 33 más 10, 33,39 más 10, 43,39. Sencillamente como eso. Ahora, en Francia, ¿verdad? Aquí está, ahora es París, con esta coordenada, 48,88. Está en 48, se le suma 20, recuerdo, ¿verdad? ¿Recuerda la tabla? Se le suma 20, son 68. Ok. Ahora vamos aquí a una experiencia. ¿Cómo se le da la orientación? Bueno, hay aplicativos en los celulares que puedo colocar sencillamente el nivel, colocamos el soldador, en este caso es quien va a hacer la estructura, se le dice el que hace las fundaciones, cómo se va a colocar la inclinación, se le coloca el celular y se da
se le indica la inclinación. Sencillamente como eso. No hay dificultad en todo eso. Es un cliente en una chácara, como llaman allí en Brasil, donde no se coloca totalmente vertical ni totalmente horizontal. Ya recuerdan cómo hallar el ángulo de inclinación. Ok. Ahora vamos a recordar un poco de principios de energía perdón, principio eléctrico. Yo dejé un ejemplo, los que han hecho la tarea, y le dije, relléneme esta tabla de acuerdo a lo que hay en su casa, porque estos conceptos lo estamos usando. De un foco alrededor de la cocina, aquí hay un ejemplo que yo lo di en clase. Ellos consumían, cada uno consumía una potencia específica y y multiplicado por las horas, daban los vatios hora al día y por el mes. Consumo de energía total mes, 15.150. Ahí explicamos que era energía, que era potencia, ¿entiendes? Porque eso es lo que vamos a usar. Ahora bien, vamos entonces a dar un ejemplo específico. Recuerden que el cálculo de la potencia de cada aparato, potencia en vatios, es agua a la corriente en amperio por voltaje en voltios. De manera general, cada aparato que usted compra en sus especificaciones técnicas contiene la corriente que consume. Si no, usted con la pinza amperimétrica usted lo puede medir. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, hice un ejemplo, tenemos a 120 voltios o a 240. Eso es el voltaje que ellos, en la cual ellos están, en la línea que está montado, ¿verdad? Este es un ejemplo. Entonces yo multiplico la corriente, en este caso de la nevera, 0,75 por 120 y me da la potencia. Ok, eso para que sepamos de dónde viene la fórmula y cómo hay que realizarla. Entonces, ¿cómo calculo yo la energía requerida en una instalación? Bueno, este mismo ejemplo, ¿verdad? Yo coloco la cantidad. Recuerden que esto va a variar de cliente en cliente, porque hay clientes que no van a tener un aire, sino que van a tener 3 aires. Unos que van a tener una plancha. Las horas de uso no van a ser idénticos. Yo por lo menos lo hice para un cliente, ¿verdad? Que me estaba preguntando qué tipo, cuál era el kit. Entonces, bueno, como le dije, bueno, si el aire acondicionado lo van a usar por 4 horas, porque estaba requiriendo un sistema off-grid. Entonces, bueno, de todas maneras que tenga batería. Y él quería prender el aire 4 horas. Bueno, vamos a calcular entonces el aire. Quería prender así como un bombillo, una nevera, una plancha. Y aquí hicimos la multiplicación, correcto. 90 por 4, 360. Ok, la potencia total se multiplica la cantidad por la potencia de cada uno. Y después, la hora de uso se multiplica para la energía, la potencia por el tiempo. Recuerden que la energía es potencia por el tiempo. Entonces me dio 14.160. De aquí viene la fórmula. Simplemente son fórmulas. Pero aquí entonces yo estoy obligando a ustedes, para no hacerle más complicado el ejercicio, le estoy dando el tipo de panel fotovoltaico. Tenemos un panel fotovoltaico, o sea, en el estoque de la empresa está este modelo. Este panel se alimenta con 24 voltios, este panel genera 300 vatios y tiene una corriente de cortocircuito de 8,07 amperios. ¿Cuál es la fórmula? Demanda igual a la carga utilizada por día por 1.2. Estas son constantes por fórmula.
siempre se pide para garantizar. ¿Cuál es la carga utilizada? La potencia total. 14.160, ¿verdad? Por 1.2. Entonces la demanda va a ser 16.992 vatios por hora. Entonces los watts pico es la demanda entre la hora solar al pico. Recuerden que la calculamos, ya va 4,99, correcto. Entonces lo coloqué 5, 4,99, 5. Igual pico me dio 2.832 vatios. Entonces, el número de módulos es el watt pico entre lo que proporciona cada panel fotovoltaico o este tipo, y me dio 9.44. Bueno, lo coloqué 10 para garantizar, porque la cantidad es mayor que 9. 10 módulos. Ahí estamos ya hallando los módulos. Estamos hallando los módulos. Correcto. Ahora el cálculo de la batería. ¿Se recuerdan de la AH? ¿Qué significa? Es la demanda por los días de autonomía, por el voltaje del sistema, por el porcentaje de descarga. Y esto lo explicamos ya. Y le di la batería que era 24V por 230 AH. Recuerden esos términos. Entonces, la demanda son 14.160. Los de autonomía yo le puedo colocar los que yo quiera, 2, 3. Yo le coloqué un día. El voltaje del sistema, que es 24 voltios. Por el porcentaje de descarga, voy a asumir que tiene 50% de porcentaje de descarga. Me da las AH 1180. Entonces, la AH que me dio aquí, lo divido por el AH de la batería y me da 513. Son 6 baterías. Sencillamente son fórmulas. ¿Ok? ¿Está bon? ¿Está bien? Capiche, como decía en italiano un profesor. Después vamos al cálculo de controlador. El amperaje es la corriente de cortocircuito por el número de paneles solares. Allá recuerden que la corriente de cortocircuito era 8,07. Bueno, aquí me dio, se me pasó. Por 10. Ok, era así. Por 10 da 80,02 amperios. Entonces, mi recomendación, no, si consiguen unos 80, no coloquen el de 80, coloquen siempre el de 100, uno que sea mayor. Para, no sé, a lo mejor ustedes van a agregar otro bombillito más, otro dispositivo, entonces tienen ese sentido, esa ventaja, pues. Siempre instalen el inmediato mayor, 100 amperios. Yo colocaría 100 amperios. Hay casos de clientes que ha dicho, quiero ampliar, entonces uno no tiene capacidad de ampliación. No, siempre hay que tener capacidad de ampliación. Cálculo del inversor, bueno, entonces la potencia total por 1.2, 4050. Mira por aquí, estamos por aquí, potencia total. Esta fórmula, ahora es potencia, no energía, es potencia. 4050 por 1.2 da 4.860. ¿En qué entonces? Son 5.000 vatios. Siempre el inversor, siempre, allí en Brasil, siempre se dice un inversor de 5 kilovatios, 4 kilovatios. Yo elegí un inversor de 5 kilovatios para esa aplicación. Ok, entonces hemos hallado los paneles, la batería, el controlador, el inversor y ahora los cables, profesor. Bueno, y eso está un poquito de electricidad, pero también lo vamos a ver por aquí. Son fórmulas y estos son constantes, no varían. El cálculo de la intensidad es la corriente de cortocircuito por el número de paneles. Aquí viene, multiplicamos y da 125. Cálculo de la sección, tenemos esta fórmula, ¿verdad? La longitud, la intensidad
la conductividad, la caída de tensión. Todo esto, la longitud tengo que medir. Ajá, ¿cuánto es la distancia del conductor de los puntos fotovoltaicos al regulador? Entonces, es importante. 4. Ok, entonces todos estos cálculos se multiplican y me da 24. ¿Correcto? Entonces vamos a una tabla, ¿no? Hallamos, fíjense aquí, el área de la sección, hallamos la que esté más cercana, o 24, ¿ves? Por la inmediata superior, 21, escojo la 33. ¿Cuánto es entonces? De 2 a WG. Ahora que tenemos que hallar el cálculo del conductor que va del controlador a la batería, la misma distancia, esta es la fórmula, varía en la longitud, 24. Si la longitud variara, fuese un área más grande por las pérdidas. Ustedes saben que los conductores se consideran como una resistencia, y es la misma. Ahora el cálculo del conductor de regulador al inversor. Aquí la fórmula varía. Potencia del inversor por 1,25 entre el voltaje del sistema. Esta es otra constante. Medio 200 decente cuando aplico la fórmula de la sección me da 51. Entonces voy a la tabla, elijo 53 y el cable es 1/0 AWG. Bueno, hasta aquí los cálculos. Hemos hallado, ya ustedes pueden dimensionar cualquier sistema como tema. Voy a colocar varios problemas tipo de la realidad y ustedes traten de realizar estos cálculos y dimensionamiento y voy a pedir una breve explicación. Bueno, hemos terminado el curso por hoy, pendiente con el workshop número 2. Felicitaciones a los que llegaron, a los que van a oír esta clase y espero, este es un mundo completo, esto es una ingeniería. En Brasil, todos estos países se da ingeniería de energía renovable y también en otros países, esto es un mundo. Yo creo que con este curso hemos tocado la puerta, hemos ya abierto ese mundo, ya tienen criterio y mi experiencia la he sistematizado mediante este curso. Hay mucha tela más que cortar, pero al entrar ustedes en una empresa o a incursionar, van a ver la utilidad que se le va a dar y el conocimiento que se le está dando aquí es aplicado. Aquí lo que pude hacer es un curso del zapato a la medida, del zapato, del pantalón a la medida. No quise dar más cosas sino lo necesario para que ustedes se defendieran. Bueno, chao, chao, hasta la próxima. Estaremos dando unos cursos más en cuanto a proyectistas. Voy a hacer un censo. Allí voy a pasar la propaganda y bueno, de los que quieran seguir con otros cursos más. Y estamos a la orden. Y otra vez, parabéns, felicitaciones a los que llegaron a esta última clase. Felizmente y feliz término. Chao, chao, hasta la próxima clase. Hasta el próximo curso.